Hola, si llegaste hasta aquí es porque comentaste la palabra reset o reiniciar en mi video estrella, donde te confesé absolutamente todo por lo que pasé y por lo que estoy pasando. Así que este video es exactamente lo que te prometí. En los próximos minutos te voy a compartir el framework exacto que me ha permitido salir de los 3 peores momentos que he tenido con mi emprendimiento. Y no lo aprendí en un curso, ojalá. Lo aprendí porque lo viví. Lo aprendí perdiéndolo todo y teniendo que reconstruirlo desde cero. Se llama Reset Framework. Es básicamente toda mi estructura de reinicio cada vez que tengo que comenzar de cero. Y te adelanto que tiene 3 fases: reconocer, apostar y reconstruir. Pero primero, obviamente, necesito contarte cómo inició todo esto, porque si no, no vas a entender nada del framework que te voy a enseñar hoy. Y no va a tener el mismo peso tampoco. Todo esto comenzó la primera vez que decidí emigrar. Yo estaba en Venezuela en mi trabajo como ingeniero industrial, era project manager en una transnacional y un día decidí emigrar. Llegué a este nuevo país sin contactos, sin dinero, sin idea de lo que quería hacer y sobre todo sin saber nada de cómo hacer negocios. Y a pesar de todo eso, logré construir un negocio exitoso desde la esquina de mi cuarto. Abrí una tienda física, llené salones de hoteles con mis cursos presenciales y enseñé a más de 2000 emprendedoras todo lo que aprendí en el camino. Viví este ciclo 3 veces. 3 veces pensé que mi negocio iba a morir. 3 veces pensé que ya había quemado la etapa y que necesitaba volver a un trabajo tradicional como ingeniero. 3 veces lo volví a intentar y las 3 veces se puso cada vez mejor. Y ahí aprendí una de las primeras lecciones. Los emprendimientos son cíclicos. Yo sé que siempre vemos en redes o no sé, por lo menos yo me lo imaginaba, que los negocios como comenzaban, podían tener esa etapa difícil, pero ya cuando llegaban a este pic de facturación y de metas alcanzadas, pues de ahí solamente quedaba subir y subir y subir. Pero la verdad es que no es así. Los emprendimientos son cíclicos y no van en línea recta. Es literalmente lo que me pasó a mí. Pico, caída, el hueco, pico, caída, el hueco y así sucesivamente. Así se construyen los emprendimientos y los negocios. Y la verdad es que el problema no es caer en el hueco, es no tener un plan para salir de allí. Y esto que te voy a contar en los próximos minutos es exactamente ese mapa. Ok, manos a la obra. La primera fase, reconocer. Y aquí esta es la parte más difícil, porque esto no se siente como un problema real, se siente más bien como una incomodidad que ni siquiera sabemos cómo se llama, no sabemos nombrar. Es cuando lo que ya tú estás haciendo funciona, pero dejó de funcionar para ti. A mí me pasó cuando obviamente dejé el primer país al que emigré, Estados Unidos, y llegué a Santiago de Chile. ¿Por qué? Porque dejé todo, contexto, clientes, dinero, de todo dejé allá. Básicamente todo lo que había construido en un año y medio. Y cuando llegué a Santiago me pregunté si de verdad el éxito lo había alcanzado por lo que yo había hecho o por mí, o simplemente el entorno, estar en Estados Unidos, fue lo que me llevó al éxito real. Entonces, esa pregunta es la fase 1. Reconocer en ti que algo cambió, que la versión de tu negocio del que tienes hoy ya no representa la versión que quieres ser mañana. Y sí, la mayoría de las emprendedoras se quedan en este hueco, en esta primera fase de reconocer, porque creen que es un problema muy grave, primero, del que no pueden salir, y segundo, confunden caer en el hueco con fracasar. Y no es lo mismo. Reconocer no es lo mismo que fracasar. Y en esta fase es que te empiezas a hacer estas preguntas, como, ¿estoy trabajando para mí o soy una autoempleada de mi negocio? Esto que estoy haciendo hoy me lleva a la persona y a la vida que quiero estar viviendo mañana. Lo que estoy vendiendo hoy refleja quién soy. Si todo se terminara y se acabara, y si tuviera que empezar mañana de cero, ¿haría esto mismo que estoy haciendo? Si la respuesta a cualquiera de esas frases es no, o te las has planteado, te las has preguntado, eso quiere decir que estás en fase 1. Y eso es una buena noticia porque de allí podemos partir. Ok, entonces la fase 1 es la más difícil porque nos cuesta mucho reconocer, pero la fase 2 es apostar, es la que más miedo genera, porque apostar no significa tener certeza,
significa moverte sin ella. Cuando me mudé de Santiago de Chile a Chillán, que es una ciudad bastante pequeña en Chile, obviamente hubo mucha incertidumbre, no podía usar las mismas herramientas de marketing que había usado en Santiago y tuve mucho miedo a eso. Evidentemente mis ventas se fueron a cero porque no conocía a nadie ahí, no tenía contactos, o sea, nada, nada. Y allí fue, o sea, creo que entré en una media depresión que yo dije, ya, o sea, definitivamente había logrado traer mi negocio de Estados Unidos a Chile, pero porque igual yo estaba súper pegada pensando que como era una ciudad grande, como había más personas o qué sé yo, mi éxito en ese momento, esos 6 meses que estuve en Santiago, se los achaqué al lugar. Entonces cuando yo llegué a Chillán, yo dije, esta ciudad es súper pequeña, acá no me conoce nadie, acá no hay tantos influencers, acá yo, ¿qué voy a hacer? Y pasé, no sé si ya les dije, pero pasé muchas semanas sin vender absolutamente nada. Y dije, ya, o sea, aquí de verdad ya fue. O sea, ya mi negocio murió, literalmente. Y bueno, en ese momento, además de la mudanza, a los meses, pocos meses, 2, 3 meses, vino la pandemia. Entonces era, eh, ok, como vendo este producto físico en plena pandemia en este lugar donde nadie me conoce. Yo solo tenía en mis manos mis redes sociales que creo que tenemos menos de 5.000 seguidores en ese momento. Así que una de mis metas cuando yo emigré de Estados Unidos a Chile era abrir una tienda. Yo no sabía cómo lo iba a hacer, cómo lo iba a lograr, pero ya había decidido que iba a vivir 100% de mi negocio, así que eso es lo que tenía como que en la cabeza. No sé por qué, o sea, no lo medité, no fue como que hice un plan de negocio ni nada, sino como que era, quiero mi tienda, porque era el próximo paso, ¿no? Ya había vendido online, ahora necesitaba mi tienda física, o eso era lo que yo pensaba o conocía. Entonces, cuando llegué a Chillán, que vi que no podía hacer absolutamente nada, o en ese momento como que era muy complicado posicionarme en redes, en la ciudad, o eso me iba a tomar más tiempo, dije, no, el próximo paso definitivamente es abrir la tienda acá, si acá nos vamos a quedar. Y eso fue lo que hice. Abrí una tienda física en septiembre del 2020 en plena pandemia. En ese momento era como la única salida que yo veía. Y para mi sorpresa resultó. Por eso esta fase 2 de mi framework se llama apostar. Pero la fase 2 tampoco es irte las ciegas. Se trata de apostar con evidencia interna. Yo definitivamente no sabía qué iba a pasar en lo externo, pero sí sabía la convicción interna que yo tenía. Porque apostar a ciegas es decir, bueno, yo no sé nada de esto, pero voy. Pero apostar con convicción interna es decir, bueno, yo no sé la verdad cómo va a resultar esto, es primera vez que lo hago, pero tengo las habilidades, he aprendido, tengo la experiencia y tengo la convicción de que lo voy a lograr sea como sea. Pensando también que ya había podido salir antes de ese hueco o de esas situaciones difíciles y que además quedarme quieta, o sea, quedarme como que encerrada pensando, qué sé yo, me costaba muchísimo más y por eso aposté. Entonces, en esta parte, en esta fase, ¿qué vas a hacer? Vas a anotar todas las cosas que sí sabes hacer. Por ejemplo, cuando yo empecé mi negocio de decoración, fue porque yo en mi ciudad, donde yo nací, mientras estaba estudiando mi carrera de ingeniería industrial, trabajé en una tienda como la que abrí. Y yo era como que la encargada de todo, o sea, literalmente hasta con los proveedores pagaba todo. Entonces, eso era lo que yo sabía, eso fue lo que fui anotando cuando empecé a querer emprender. Entonces, eso lo utilicé mucho en esta fase 2. Empecé a inventariar lo que sabía, lo que tenía y lo que podía dar. Y te pregunto esto, si mañana perdieras absolutamente todo lo que tienes, ¿con qué te quedas? Eso es lo que tú tienes para ofrecer. Lo segundo que hice en esta fase fue buscar la ventaja dentro del problema en el que yo me metí. Por ejemplo, ¿qué pensaba yo? Ok, no sé, en Estados Unidos, en Santiago, me apoyé mucho con influencers, me apoyé mucho en colaboraciones, etcétera, etcétera. Acá no tengo eso, o sea, en Chillán no tenía eso, pero ¿cuál es la parte buena? La parte buena es que podía contar con estas manos, con esta mano, con los dedos de esta mano,
las personas que hacían lo mismo que yo. Y eso me dio una ventaja grandísima porque prácticamente no tenía competencia. Y lo tercero es, yo di un paso. Tienes que dar un paso. No tienes que tener el plan entero estructurado de aquí a 10 años. Da un paso, acciona un día a la vez y eso te va a dar la claridad para luego hacer tu plan trimestral, tu plan semestral, que es igual de importante, pero cuando estás como en esa incertidumbre y en esta fase de apostar, lo importante es dar ese primer paso concreto. Y bueno, ya vamos a llegar a la tercera y última fase, que es la de reconstruir. Esta es la fase que es más larga y más silenciosa. Es la fase en la que por tercera vez estoy ahora mismo. No quiero decir que todo empezó cuando me convertí en mamá. Comenzó antes, cuando decidí que quería ser mamá y empezamos a buscar a Vicente. En ese previo de, ok, vamos a ser papás, comencemos. Yo todavía tenía mi tienda física, yo todavía hacía todo lo que hacía en ese momento, regalo, producción nacional, de talleres online, talleres presenciales, hacía de todo. Pero ya yo estaba en búsqueda de mi hijo, de mi bebé. Entonces allí yo comencé a mirar como la agenda, empecé a mirar como lo que yo hacía en el día, cómo eran mis fines de semana, y yo dije, yo no quiero ser mamá así, no quiero ser mamá y que mis fines de semana sean de trabajo o que tenga que estar intercambiando mi trabajo físico por dinero. Quiero algo distinto. Y yo aprendí a hacer cosas distintas que no tienen, que podía o aprendí habilidades que podía monetizar sin tener que estar 100% allí intercambiando como mi tiempo por dinero. Entonces ahí empezó como que esa idea y esa transición. Incluso nosotros estuvimos intentando tener a Vicente varios meses eh, y no se daba. Era como que no se daba, no se daba, no se daba. Y yo relajada porque yo era como que, bueno, cuando se tiene que dar, cuando se tenga que dar. Bueno, y justo cuando yo dije como que empecé a probar más cosas online, tuve mi primer lanzamiento, yo dije, si esto me sale bien, cierro mi tienda y me dedico solamente al online. Salió ultra bien, cerré mi tienda y a las semanas, no pasó ni un mes, quedé embarazada. O sea, era como que todo el estrés de como que yo no quiero ser una mamá así, que no, que no pasaba. Cuando solté eso, que dije, bueno, ya, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que quiero hacer, sucedió. Así de mágico todo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cambié mi mensaje, cambié de nicho, cambié completamente mi negocio. Y como estoy en esta fase, ¿qué es lo que está pasando? Dejé de vender lo que estaba vendiendo antes, cuando tenía mi tienda y todo lo demás, a cero ventas y ahora a vender de a poco estos nuevos productos que estoy vendiendo. Pero igual no llego como a mi facturación regular, que es normal por la fase en la que estoy, pero que ustedes me van a acompañar a lo largo de todo este año a reconstruir. Y esta fase es como el hueco más pesado de todos, porque ya no eres lo que eras antes, pero tampoco has llegado a donde quieres estar y quién quieres ser. Y es lo que más duele, es como ese dolorcito silencioso que no se va. Y es de lo que nadie habla y por eso yo me estoy atreviendo a hacerlo. Nadie te dice que cambiar de identidad en un negocio tiene un costo temporal, que hay un periodo de confusión tuyo y de tu audiencia, pero es algo completamente normal. No es una señal de que te equivocaste, de que la cagaste, de que porque hice esto, porque dejé aquello con lo que me sentía tan exitosa, con lo que ganaba tanto dinero, ¿por qué tuve que soltar eso y estar ahora en esta incertidumbre? No pienses eso porque no te equivocaste. Es simplemente señal de que estás en medio de ese proceso de transformación. No es el final. ¿Qué haces en esta fase? Primero, no tomes decisiones desde el pánico, porque las decisiones que tomas desde el miedo o desde hacerlo apurado o desde querer resaltar el proceso, lo único que hacen es devolverte al punto inicial. Porque amigas, el proceso no se salta y cuando lo quieres saltar, Diosito se encarga de volverte a poner en ese sitio.
porque tienes que atravesar, quieras o no, el proceso de transformación. Segundo, documenta el proceso. En esta fase, como no sabes lo que quieres, no sabes lo que estás como experimentando, voy a experimentar esto, voy a hacer esto, voy a sacar esto, voy a hablar de esto, voy a hablar de lo otro, estás como perdida y no sabes qué comunicar, qué mensaje dar, a quién quieres hablarle. Entonces mi mayor recomendación para que no te estanques y no te quedes en el hueco es documenta el proceso. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? No documentes cuando ya llegues, sino cuando estás yendo hacia allá. Yo sé que igual, o sea, se los repito, vemos mucho en redes que vemos como que la gente ya está aquí y se transformó de esto, pero nadie cuenta ese proceso. Aprovechalo. ¿Sabes? Como en la fase anterior que te dije, tienes que aprovechar cuál es la ventaja del problema. Entonces documenta todo. Y tercero, quizás hoy no esté facturando lo que estoy acostumbrada a facturar, pero uso mi historial como evidencia. Así que eso es lo que tú vas a hacer. Vas a usar tu historial como evidencia de que lo puedes lograr y de que es posible. Así que yo sé que yo voy a salir de este hueco porque ya lo he hecho 2 veces. Y eso no es arrogancia, es certeza. Es un hecho porque ya lo logré. Entonces, el Reset Framework, te lo repito. Reconocer, apostar, reconstruir. No estás en el hueco porque fallaste. Estás aquí o yo estoy aquí, pero te lo quiero compartir por si tú también estás ahí. Es porque tú creciste y tu negocio todavía no te ha alcanzado. La diferencia entre las emprendedoras que salen de aquí, de este hueco, y vuelven a tener los picos de facturación para después volverse a montar en la montaña rusa, no es talento, ni es tener contacto, ni es tener todas las herramientas. Es saber que de aquí, que esto tiene un fondo y de aquí se sale, pero solamente con un mapa y un plan claro. Y tú, hoy, ahora, te llevas ese mapa. Ahora, tambores. La pregunta que abrió todo esto. El primer video de Instagram, este video largo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar en mi cuenta de 100.000 seguidores o voy a abrir una cuenta nueva? Acá te voy a contar la decisión que tomé y decidí quedarme en mi cuenta de 100.000 seguidores porque recibí muchísimos mensajes y porque siento que vale la pena. Pero me voy a dar un año sin excusas. Bueno, ya un año no, porque ya estamos a 1 de marzo. Me voy a dar estos 2 semestres que quedan del año a ponerme con toda a reactivar esta cuenta de Instagram de 100.000 seguidores. Me estoy retando a revivir una cuenta que está muerta, literal. El engagement por el piso, un nicho nuevo, desde cero, pero con todo lo que sé que me respalda. Y lo mejor de todo es que lo voy a documentar todo por este canal de YouTube en tiempo real. Sí, literalmente lo bueno que salga de esto o lo malo que salga de esto. Espero que al final de año podamos celebrar muchas victorias. Pero si no, pues nos va a quedar toda esta enseñanza grabada. Sin filtro, sin esperar a ver los resultados que yo quiero ver, simplemente vamos viendo a ver qué pasa. Pero claramente con un plan estructurado que te lo voy a ir contando en los próximos videos. Así que si tú quieres ver cómo se reconstruye un negocio desde adentro, quédate aquí en esta cuenta. El único requisito que quiero que hagas para que me acompañes en todo este recorrido es que te suscribas a este canal. Porque todo lo que no cabe en un reel de Instagram de 1 minuto o un video de TikTok, lo voy a documentar aquí, en este lugar. No va a estar en ninguna de las otras cuentas, va a estar acá. Un año empezando el día de hoy. Espero te haya gustado este framework y nos vemos en el próximo video.